Bueno, estimados estudiantes, vamos a empezar con la clase número 11. Vamos a continuar con lo que son las reacciones orgánicas y vamos a ver la tercera forma que se llama, la tercero tipo de lo que son las reacciones, que es la reacción de sustitución. Se dan cuenta que ya vimos en la clase 10, vimos las reacciones de adición y las reacciones de eliminación. Bueno, entonces vamos a ver ahorita las reacciones de sustitución. Como siempre, pues estamos grabando estas clases debido a que no hay asistencia de estudiantes y esto lo vamos a poder utilizar si las clases se normalizan como videos asincrónicos para poder avanzar en el curso. Además me queda como evidencia de trabajo de la hora contratada para dar este curso de química orgánica, sección única, segundo semestre 2022, vespertina. Mi nombre es Walter de la Roca Cuellar. Mi número de registro es 2002-0176 y este semestre fue asignado esta clase, ¿verdad? Que se imparte de 17 a 18 horas. Bueno, entonces vamos a continuar con la aquí, las reacciones de sustitución. Bueno, entonces vamos a continuar. Y vamos a ver entonces las reacciones de sustitución. Una parte de la molécula de sustrato es reemplazada por un reactivo atacante. Bueno, entonces otra vez tenemos nuestro compuesto AB, le agregamos C y se dan cuenta que ahora me forma el enlace AC y me expulsó o me cambió o me sustituyó al B. Eso sería como en forma simple la reacción. Miremos unos ejemplos. Acá tengo, se dan cuenta, este alcohol, tengo el OH, le agrego ácido clorhídrico y ¿qué pasó? Se me sustituyó el OH por el halógeno. ¿Se dan cuenta? Reacción de sustitución. Luego acá tengo otra reacción, tengo un hidrógeno, le agrego bromo en bromuro de hierro, que es un catalítico que vamos a ver posteriormente. Voy a sustituir el hidrógeno por el bromo. Observemos que esta reacción se cambiará un átomo por otro o un grupo de átomos. Vamos a ver las reacciones de transposición o rearreglo. Un átomo o grupo de átomos del sustrato emigra desde su posición original en una molécula hacia otra posición dentro de la misma molécula. O sea que hay un cambio o hay un rearreglo dentro de la molécula. Entonces en este caso se dan cuenta, tengo la molécula que está ABC y después se rearregló y quedó ahora CAB. Se dan cuenta que cambió el enlace AB, ¿verdad? Cambió el enlace BC y ahora tiene CA. Ahí se llama, por eso se llama de transposición o rearreglo. Entonces, vamos a ver que esta reacción se dan cuenta que acá lo que formaríamos sería un isómero. Entonces, acá lo que va a pasar es de que el isómero que se forma tiene que ser más estable que el isómero original, porque si no, no tiene sentido de que se dé esta reacción. Entonces ahora miremos, en este caso, se dan cuenta ustedes que tenemos un etilo acá y el alqueno. Y en los productos pues tenemos ahora dos metilos. Se dan cuenta que ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó fue que se cambió este metilo, se cambió para acá. Vamos a ver posteriormente que un alqueno disustituido es más estable que un monosustituido. Entonces por eso es de que se da la reacción. Se dan cuenta que aquí hay un rearreglo.
Con estas reacciones siempre vamos a obtener a un isómero del compuesto original, ¿se dan cuenta? Porque lo único que está cambiando es la forma, y eso es la definición de un isómero, porque van a tener la misma fórmula molecular pero diferente estructura en el espacio. Pero este es mucho más estable que el original y por ello se da la reacción. Entonces en este caso el alqueno monosustituido es menos estable que el alqueno disustituido. Ojo. Vamos a ver las reacciones radicalares. Esto es lo único que vamos a ver de reacciones radicalares, porque todas las reacciones que vamos a ver después van a ser únicamente iónicas. Vamos a ver, el rompimiento molítico implica la generación de radicales libres, como vimos anteriormente. ¿Y qué generalidades tiene un radical libre? Entonces un radical libre tiene, vamos a ver, es un intermediario neutro, se dan cuenta que no tiene carga. Luego, contiene un electrón desapareado. Tiene una hibridación sp2. Es muy reactivo y reacciona rápidamente con otros radicales libres. Bueno, entonces eso se les puede preguntar en los exámenes cortos y en el parcial. Vamos a ver que el mecanismo de reacciones, el mecanismo de reacción de las reacciones radicalares, aquí el mecanismo de reacciones radicalares, bueno, ahí está. Bueno, entonces vamos a ver el mecanismo de reacciones radicalares. Las reacciones radicalares se llevan a cabo por un medio de una reacción en cadena que incluyen 3 pasos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son esos pasos? Iniciación, propagación y terminación. Esos son los 3 pasos que lleva esta reacción. Y cuando decimos reacción en cadena, pues es como una cadena. Se dan cuenta que una cadena está formada de eslabones, ¿verdad? Que van a estar unidos uno con otro. Entonces por eso es de que esto es igual. O sea que aquí el mecanismo comienza con iniciación, que sería un eslabón. De ahí sigue con otro eslabón, que es la propagación. De ahí sigue con otro eslabón, que es la terminación. Entonces tiene que darse uno tras otro. No se puede dar, por ejemplo, primero la terminación y después la iniciación, o primero la propagación y después y de último la iniciación. No puede ser. Siempre empieza iniciación, propagación y terminación. Eso es lo que implica en cadena. Bueno, la iniciación es el paso de la reacción en que se comienzan a generar radicales libres. Normalmente nosotros lo que agregamos son compuestos que generan fácilmente radicales libres y son los que van a empezar la reacción. Bueno, vamos a ver un poco esto a continuación. Entonces, por ejemplo, una molécula que se rompe con facilidad es la molécula de bromo. La molécula de bromo se rompe ya sea por medio de calor o ya sea por medio de luz, ¿verdad? Se rompe y me forma 2 radicales bromos, ¿se dan cuenta? Entonces estos radicales bromos se van a producir más y más radicales, como vamos a ver. También puedo utilizar una molécula de cloro molecular, un iniciador que puede ser temperatura, puede ser también peróxido de hidrógeno o puede ser también luz. Entonces me rompe el cloro homolíticamente y me genera los primeros radicales libres. Vamos a ver qué métodos podemos utilizar para la iniciación de los radicales libres. Podemos utilizar la térmica y la fotoquímica. La térmica
vamos a ver que el rompimiento de la mayoría de enlaces covalentes a sus fragmentos radicales se llevan a cabo a temperaturas mayores a 800 grados. Por supuesto, estas son temperaturas extremas que no se alcanzan en condiciones normales de laboratorio. Entonces, debido a estos valores, las condiciones de laboratorio normales no funcionaría, pero afortunadamente existen compuestos orgánicos que se rompen homolíticamente a temperaturas debajo de 200 grados. Bueno, eso ya es más posible en un laboratorio común. Entre los compuestos están los azocompuestos, los peróxidos, los ésteres de nitrito, los ésteres de N-hidroxidostiopiridona, que son compuestos que se rompen con facilidad. Bueno, acá vamos a ver, por ejemplo, tenemos los diazocompuestos. Los diazocompuestos, miren qué es lo que pasa. Se dan cuenta que se rompe homolíticamente el enlace RN y RN, y los dos radicales libres forman el triple enlace del nitrógeno, porque en este caso el nitrógeno molecular, el N2, es equivalente a triple enlace, es equivalente a nitrógeno triple enlace. ¿Ok? Entonces el nitrógeno es muchísimo más estable como molécula diatómica que formando parte de un compuesto. Bueno, entonces eso es lo que pasa cuando se rompe. Entonces ahí lo que me van a dar va a ser más 2 radicales o 2 cadenas carbonadas, porque ese R significa cadena carbonada. Entonces se rompe fácilmente con calor. Luego también podemos tener ahí los peróxidos que están mal ahí, están mal las flechas. Mira, una cosa importante también de las flechas es lo siguiente, que solo se los voy a mencionar. Entonces, por ejemplo, el enlace peróxido siempre va a ser oxígeno-oxígeno y va a tener otros R. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por supuesto, aquí tiene sus dos pares de electrones libres. Este enlace es bastante fácil de romper. Bueno, entonces ahí, fíjense pues, ahí las flechas están al contrario. Acá el enlace que se va a romper va a ser este. Pero miren las flechas cómo están. Y miren cómo tiene. Cuando una flecha tiene una punta, quiere decir un electrón es el que se está moviendo. Cuando la flecha tiene dos puntos, quiere decir de que se está moviendo dos electrones. Eso es importante de ver. Entonces se dan cuenta que aquí tiene una punta. Bueno, entonces ahora aquí le agregué calor. Esto lo saqué de un libro, abajo en lo que está ahí, eso está escaneado. Pero entonces estaban mal las flechas. Ahora lo que se me forma es dos radicales oxígeno. Entonces estos errores me gusta ponerlos a mí en las presentaciones. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que también en los libros se cometen errores, pues, o sea que estamos nosotros todos, los humanos, cometemos errores y no nos tenemos que sentir mal por eso. Y más bien los errores nos hacen mejorar más que las cosas que salen bien, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un error, tiene un problema, pues aprende más que cuando las cosas todas salen así de pedir de boca o de color de rosa. Bueno, vamos a ver ahora las reacciones fotoquímicas. Entonces, la energía de la luz a 600 y 300 nanómetros, que es aproximadamente 48 a 96 kilocalorías mol, que más o menos es la luz visible, parece un poquito menos, ¿va? 300 ya es infrarrojo, la cual es el orden de magnitud de las energías se disocian de enlace, bueno, del orden en magnitud de las energías de disociación de enlaces, ¿verdad? De los enlaces covalentes, o sea, ahí se rompen los enlaces covalentes. Este rango de energía cae en el rango de luz ultravioleta, se dan cuenta que está más alto que la visible. De esta manera se puede utilizar la energía UV para fragmentar ciertos enlaces y generar radicales libres. Eso se utiliza mucho para las moléculas de bromo
las moléculas de halógeno. Entonces, fíjense que los experimentos que hacen en el laboratorio, pues únicamente salen ustedes a la luz del sol, y la luz del sol tiene cantidad también de rayos ultravioleta. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes muchas veces ponen UV, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues este enlace se va a romper homolíticamente, se dan cuenta, con una punta. Entonces voy a obtener dos radicales boro utilizando una luz ultravioleta o luz solar, ¿verdad? Ya obtienen ustedes que puede ser bromo, puede ser cloro, igual, luz ultravioleta, y ustedes obtienen dos radicales libres cloro, ¿verdad? También hay algunas reacciones que pueden dar algunos peróxidos también con eso. Entonces acá tengo, se dan cuenta, V o HV significa luz, ¿va? Es la constante de Planck por la frecuencia. Podemos también romper un enlace de una acetona, se dan cuenta, y puedo obtener dos radicales libres. Entonces así es como puedo yo iniciar una reacción. O sea, tengo que tener un generador de radicales libres, y normalmente son compuestos que se rompen con facilidad, ya sea con temperatura o ya sea con luz. Bueno, vamos a la segunda etapa, que es la propagación. Ya producidos los primeros radicales libres, se comienzan a formar. Se comienzan a generar muchos más radicales libres que provocan que la reacción se propague en todo el medio de reacción. Entonces, en la reacción de propagación, nosotros vamos a tener lo que es la generación de lo que es los radicales libres. Bueno, estoy arreglando eso porque si no después se me pasa y ya me queda ahí ese error. Bueno, entonces acá lo que va a pasar es de que primero se me formaron los radicales libres anteriores en la parte de iniciación, y se dan cuenta que estos reaccionan con otras moléculas, y en este caso se dan cuenta que reaccionan con el metano. Se me forma cloruro de hidrógeno y se me forma el radical metilo. O sea que ahí generé otro radical. Bueno, este radical metilo me reacciona con otra molécula de cloro y me forma el clorometano, y me forma otro radical libre, cloro. Este radical cloro me reacciona con otra molécula de clorometano. Se dan cuenta que me da cloruro de hidrógeno y me forma el radical clorometilo. Bueno, este radical clorometilo me reacciona con una molécula de cloro, se me forma el diclorometano y me genera otro radical libre. Entonces podemos ver qué tienen en común todas las reacciones que vimos en la propagación. Pues cada vez se me están formando más radicales libres, ¿verdad? Por eso es que se llama propagación de ¿qué? De radicales libres. O sea que ahí se está generando la reacción más fuertemente. Bueno, vamos con la tercera parte, que es la terminación. En esta etapa los radicales se consumen y la reacción se acaba por ausencia de los promotores de la reacción, que son los radicales libres. Entonces, por ejemplo, en la reacción de terminación se dan cuenta que dos radicales metilos me forman una molécula de etano que es estable porque ya no tiene radicales libres. Acá
un radical metilo me reacciona con un radical cloro y me forma clorometano. Este es un compuesto estable. Entonces aquí podemos notar que lo que estamos produciendo en las reacciones de terminación son compuestos estables y me están destruyendo los radicales libres. Entonces por eso es que se termina la reacción. Entonces vamos a ver que la estabilidad de los radicales libres va a ser la siguiente. Los radicales libres son más estables los terciarios que los secundarios, y los secundarios más estables que los primarios, y los primarios más estables que los metilos. Entonces cuando yo tengo un radical terciario es muy estable. Entonces ¿qué quiere decir? Quiere decir de que se forma fácilmente. Ahí es donde vamos con el concepto. Entonces ahora nosotros con esta estabilidad vamos a ver que será más fácil romper un enlace carbono-hidrógeno en forma homolítica, como se muestra a continuación. Entonces el que va a reaccionar más rápido va a ser un carbono terciario, se dan cuenta que aquí tiene 3, con un hidrógeno, y de ahí reaccionaría un secundario, porque el secundario es el segundo más estable, y el que va a reaccionar más lento sería el primario, porque es el tercero más lento. Entonces miren ahora cómo es la relación de velocidad. El primario sería nuestra velocidad estándar, entonces el secundario reacciona 3.5 veces más rápido que el primario. Y el terciario, que es más estable el radical, se reacciona 5 veces más que el primario y más o menos un poquito menos de la mitad que el secundario. Entonces, ¿cuál de los tres? Se dan cuenta que por eso yo debo saber qué es un primario, qué es un secundario y qué es un terciario. Porque como vimos, en este caso, el terciario es el más que reacciona más. Bueno, vamos a ver las reacciones iónicas. Vamos a ver que las reacciones iónicas, el rompimiento heterolítico implica la generación de iones. Los ataques se promoverán por cargas negativas y positivas. Ahí sería por la atracción de cargas. Le voy a poner ahora esto de una vez. Se dan cuenta que para algo me está sirviendo esta forma que estamos. Para algo me está sirviendo esta forma en que estoy dando ahorita el curso a jóvenes, cosa que a veces no le queda a uno tiempo cuando va dando una clase normal. Bueno, entonces seguimos pues chicos. Entonces tenemos el rompimiento heterolítico que implica generación de iones. Los ataques se promoverán por la reacción entre cargas negativas y positivas. Los que atacan a las cargas positivas se denominan nucleófilos, ojo. Y los que atacan a cargas negativas se denominan electrófilos. Eso es importante que deben conocer. Bueno, un nucleófilo es compuesto orgánico con electrones no compartidas o cargas negativas, con gran afinidad a las cargas positivas. Se dan cuenta que como tiene electrones, entonces se ven atraídas por cargas positivas. Los electrófilos, compuestos orgánicos con orbitales vacíos, cargas positivas parciales o formales y con gran afinidad a las cargas negativas. ¿Ok? Igual, cargas se repele y cargas contrarias se atraen. Vamos a ver los reactivos electrófilos con carga positiva o neutros. Entonces, estos electrófilos sin carga o neutros son electrófilos débiles. ¿Cuáles son? Podemos poner los halógenos, es un electrófilo débil, los
ácidos de Lewis, que en este caso es el tricloruro de aluminio, que tiene un orbital vacío, o sea que puede recibir electrones, o el trifluoruro de boro, que también puede aceptar electrones. Tenemos los electrófilos con carga positiva, estos serían electrófilos fuertes. Tenemos el hidronio, que tiene una carga positiva. Tenemos el nitronio, se dan cuenta que el nitrógeno tiene una carga positiva. El sulfonio, el azufre, tiene una carga negativa. Y el carbocatión, el carbono, tiene una carga positiva. Entonces aquí podemos ver nosotros, dependiendo de la electronegatividad, cuál de estos será. Todos son fuertes, pero acá el más fuerte sería el oxígeno, porque el oxígeno tiene una electronegatividad alta, entonces no le va a gustar tener esa carga positiva, o sea que este va a reaccionar rápido. Pero todos estos reaccionan fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene carga formal positiva. En el caso de los sin carga, pues esos no tienen carga formal, entonces reaccionan lento. Vamos a ver los reactivos nucleófilos, carga negativa o neutros. Entonces tenemos nucleófilos sin carga o neutro. Tenemos el agua. Entonces el agua, se dan cuenta que tiene dos pares de electrones libres, entonces es un nucleófilo débil. Cuando no tienen carga negativa son débiles. El alcohol sería otro nucleófilo débil. El amoníaco y sus derivados, que son la amina primaria, amina secundaria, amina terciaria, son la excepción. Estos, a pesar de que no tienen carga, son considerados nucleófilos fuertes. ¿Ok? Entonces los nucleófilos débiles serían el agua y el alcohol. Ojo, ahí lo apunta. Los nucleófilos con carga negativa serían nucleófilos fuertes. Tenemos el halogenuro, el hidroxilo, el alcóxido, el amiduro, el cianuro, el carbanión, el sulfato. Bueno, entonces estos que están acá son todos nucleófilos fuertes. El nucleófilo más débil de estos es el halogenuro, porque al halogenuro le encanta tener la carga negativa, ¿verdad? Entonces, pero todos estos reaccionan con facilidad con cargas positivas o electrófilos. Ojo, eso lo tienen que aprender porque se les pregunta en los exámenes cortos o en el examen parcial. Vamos a ver las divisiones de las reacciones iónicas según reactivos. Como vimos anteriormente, los reactivos en las reacciones iónicas pueden ser electrófilos o nucleófilos, por lo cual los tipos de reacción tendrán dos divisiones, las que habíamos visto anteriormente. Bueno, entonces, las reacciones iónicas pueden ser reacciones de adición, pueden ser electrofílicas o nucleofílicas, ¿verdad? Las reacciones de eliminación también pueden ser electrofílicas y nucleofílicas. Las reacciones de transposición pueden ser electrofílicas y nucleofílicas. Las reacciones de sustitución electrofílicas y nucleofílicas. Bueno, entonces, explicando un poco de esto, que es bien importante para que ustedes fácilmente puedan clasificar, ¿verdad? Que eso es lo que encuentran en los libros. Entonces, es importante entender estos conceptos. Entonces, fíjense pues, una reacción de adición, eso sería la reacción fundamental. Por esta reacción se puede dividir en reacción de adición electrofílica. Entonces fíjense pues, esta adición, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que va a ser, por ejemplo, miren, el doble enlace, porque se va a adicionar. Bueno, ¿y qué es lo que se va a adicionar al doble enlace? Pues se va a adicionar, por ejemplo, les voy a poner acá, un electrófilo. Se da cuenta que entonces, esta cómo se va a clasificar o cómo la van a encontrar ustedes en la reacción, sería
AE, adición electrofílica, ¿verdad? Y esta es la que más se da con el doble enlace, porque el doble enlace tiene carga negativa, ¿va, jóvenes? Por el doble enlace. Y este positivo con negativo, entonces se llama adición electrofílica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría yo poner también una EA. ¿Qué significa? Eliminación, 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 perdón, ahí está. Eliminación EN sería una eliminación nucleofílica, ¿verdad? Una EN. Entonces también vamos a ver otra reacción que es una SEA. Fíjense pues, entonces esto ¿cómo se llama? ¿Qué reacción sería? Sería una reacción de sustitución electrofílica, electrofílica aromática, aromática. Esto sería una C, ¿verdad? Entonces se da cuenta ya con las iniciales que encontramos en los libros, ya sabemos, esta sería una reacción de eliminación nucleofílica, por lo cual quiere decir de que es un rompimiento heterolítico porque me está formando un nucleófilo, igual esta, ¿verdad? Aquí se me está formando un electrófilo. Entonces un electrófilo está reaccionando con un aromático. ¿Y qué está haciendo? Está sustituyendo a algún compuesto del anillo aromático. Entonces es importante entender eso, ¿verdad? Entonces podemos tener una AE, que sería una adición electrofílica, una EN, que sería una eliminación, y también otra común es una SN, que sería una sustitución nucleofílica. Nucleofílica. Entonces, con esas iniciales ya nosotros podemos saber que estos tipos de reacción son iónicas, ¿verdad? Y el tipo, en el caso, pues sería ya sea adición, eliminación, sustitución y transposición. ¿Qué aprendimos en la presentación? Los tipos de rompimiento de enlaces de reacciones orgánicas, que puede ser homolítico y heterolítico. Las clasificaciones de las reacciones, ¿verdad? Que pueden ser radicalares y iónicas, ¿verdad? Los tipos de enlace, los tipos de enlace que ocurren, los tipos de reacciones que ocurren en los compuestos orgánicos, que pueden ser adición, eliminación, sustitución y transposición. Vimos las reacciones radicalares, ¿verdad? Que son en cadena, que tienen 3 etapas, y cómo se forman y cuáles son los radicales más estables. Vimos las reacciones iónicas, que son electrofílicos, que son nucleofílicos, cuáles son rápidas, cuáles son lentas. Vimos los tipos de electrofílicos, nucleofílicos, clasificación general de las reacciones iónicas, que las reacciones iónicas se subdividen cada una de las reacciones que vimos: adición, sustitución, eliminación y transposición, se dividen en electrofílicas y nucleofílicas dependiendo de cuál sea el reactivo. Bueno, entonces con eso terminamos la unidad 1, parte 7. Ya casi vamos terminando la unidad 1. Bueno, entonces vamos a seguir con la
Bueno, con eso terminamos la unidad, déjenme ver, solo quiero ver una cosa. Sí, me faltaba una. Entonces ahorita vamos a ver la última unidad de la última parte de la unidad 1, que va a ser lo que son ciertos conceptos importantes siempre en las reacciones orgánicas. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a borrar aquí, jóvenes. Bueno, entonces vamos a empezar con la presentación. Esta sería la última presentación de la unidad 1. Vamos a tener la unidad 1 parte 8. Vamos a ver los objetivos. Vamos a ver que los estudiantes conozcan los principios de reacciones orgánicas, interpreten los diagramas de energía de los reactivos químicos, conozcan los intermediarios que se forman en las reacciones orgánicas, conozcan la estabilidad de intermediarios, y eso es lo que vamos a ver en esta última parte de la unidad 1. Primero vamos a ver la teoría de las colisiones en la cinética química. Bueno, vamos a ver que la velocidad es directamente proporcional al número de colisiones por segundo. Y la concentración también es directamente proporcional al número de colisiones por segundo. Entonces, fíjense pues, en la teoría de la cinética química, como vimos en la química general 2, se da por medio de choques entre moléculas. Entonces, a mayor velocidad, pues quiere decir de que va a haber mayor cantidad de choques. ¿Cómo podemos aumentar la velocidad de un medio? Por medio de calentarlo. Y la concentración, a mayor concentración, pues más probabilidad de que choquen los reactivos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es que se forman en términos generales lo que son las reacciones. Entonces yo tengo una molécula A2 y tengo una molécula B2, que serían los reactivos. Luego, cuando tienen un choque efectivo, pues se van a estar, fíjense pues, va a formar un complejo activado. Se dan cuenta que es muy inestable y que muchas veces no pueden separar este complejo. Ahora acá, en este complejo, vamos a ver varias situaciones importantes. Entonces, la primera situación que vamos a ver es la siguiente. Se está formando un enlace AB y se está destruyendo el enlace AA y el enlace BB. Entonces, luego de que termina este complejo activado de destruirse y formarse, entonces ahora al final voy a tener dos moléculas AB. Se dan cuenta que se rompieron los enlaces AA y BB. Entonces aquí podemos ver que esta molécula de potasio va a chocar con esta molécula de yoduro de metilo. Al chocar de forma efectiva se va a formar entonces el enlace KI, que sería uno de los productos, y se va a formar el metilo, que sería el CH3. Por supuesto, si es una reacción iónica, pues aquí lo que voy a obtener es el metilo con carga positiva. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Vamos a ver los diagramas de energía, que es lo que más me interesa que sepamos, porque mucho de eso vamos a poder aplicar. Entonces, aquí tenemos una reacción exotérmica.
En este caso se dan cuenta ustedes que se lleva en un paso porque tiene un pico. O sea que podemos decir que la cantidad de picos me va a dar la cantidad de pasos. Si yo tengo 2 picos son 2 pasos, si tengo 10 picos son 10 pasos. Ahora, la otra cosa importante es que la reacción es exotérmica, quiere decir de que la reacción va a sacar energía hacia afuera. O sea que, ¿qué quiere decir? Si nosotros estamos haciendo la reacción en un beaker, el beaker se va a calentar y si nosotros lo tocamos, pues está caliente. ¿Y debido a qué va a hacer eso? Pues lo que va a pasar es de que, miran ustedes, aquí tenemos los reactivos y aquí tenemos los productos. En este caso, la energía potencial va a crecer hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que los reactivos en este caso tienen más energía potencial que los productos. Entonces, para que la energía pase de este estado de los reactivos a los productos, tiene que perder energía. Y esa es la energía que nosotros podemos sentir por el calor. Entonces, ¿cuál es la energía que tiene que perder? Es esta energía que está de diferencia entre los reactivos y los productos. Entonces, este delta de energía es el que vamos nosotros a percibir en forma de calor. La otra cosa importante es que la energía de activación de esta reacción, que esa es la EA, es la energía mínima necesaria para que se dé la reacción. Entonces se dan cuenta que aquí debemos de darle energía, darle energía, darle energía, hasta que lleguen al pico o la cúspide de este, y luego ya cae, ¿verdad? Y llega hacia la formación de los productos. Entonces esta energía de activación es la energía mínima para que se dé la reacción. ¿Ok? Bueno, entonces a mayor energía de activación es más difícil que se dé la reacción. A menor energía de activación se da más rápido. Entonces así vamos a determinar si, si el paso de la reacción es lento o es rápido. Bueno, entonces ahora vamos a ver las conclusiones. Tenemos primero productos más estables que reactivos. ¿Se dan cuenta? Estos tienen más energía, estos tienen menos energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la delta energía va a ser energía de productos menos energía de reactivos, va a tener siempre un valor negativo. Segunda conclusión, favorece a la reacción directa, o sea, la formación de productos. ¿Se acuerdan ustedes de Química General 2? Pues teníamos que dos reacciones, la reacción directa, que es la formación de productos, y la reacción indirecta, que es la regeneración de los reactivos a partir de los productos. Entonces, en una reacción exotérmica, la reacción que se está favoreciendo es la generación de productos. ¿Por qué? Porque los productos son más estables que los reactivos. O sea que estamos generando la reacción que nosotros queremos, ¿verdad? La generación de productos. Bueno, vamos a ver. Tenemos la 3, se favorece cuando la temperatura disminuye. O sea que si yo tengo mi sistema en un beaker, ¿verdad? Y hago la reacción, entonces yo voy a hacer que esa reacción aumente la velocidad cuando yo lo meto en un baño frío. ¿Por qué? Fíjense pues, el calor que se está generando en la reacción, ¿verdad? Es como que fuera un reactivo. Entonces, si nosotros lo enfriamos, ¿qué quiere decir? Que estamos quitando ese calor. Entonces, según el principio de Le Chatelier, el sistema tiene que reaccionar otra molécula para que me genere ese calor que absorbió el frío. Entonces, eso lo que me va a estar generando es favoreciendo la reacción, porque la reacción acá me está dando energía, ¿se dan cuenta? O sea que cuando es exotérmica, si nosotros enfriamos el beaker o el recipiente donde está, pues vamos a favorecer
que se dé mal la reacción. Bueno, a esta reacción también se le llama reacción espontánea. Bueno, espontánea, ¿qué significa? Pues significa que se da con facilidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, naturalmente, siempre los procesos que se van a favorecer son los procesos que generan compuestos más estables. Y precisamente una reacción de exotérmica genera productos más estables. Entonces, por eso es una reacción espontánea. El quinto es el valor de la entalpía de reacción. ¿Se acuerdan que cuando vimos en Química General 2, entalpía significa calor? O sea, el delta H es siempre negativo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque me está generando calor hacia los alrededores. Cuando el sistema absorbe calor de los alrededores, el delta H es positivo, que sería la reacción contraria a esto. Bueno, entonces eso sería la reacción exotérmica para que nosotros interpretemos los diagramas. Eso es importantísimo, jóvenes. Bueno, vamos a ver una reacción endotérmica. Se dan cuenta que es diferente a la anterior. También esta reacción se da en un paso porque solo tengo un pico. Bueno, entonces acá podemos ver que los reactivos son más estables que los productos, ¿verdad? O sea que aquí se dan cuenta que yo tengo que agregarle energía a esta reacción para que pasen de este nivel de energía. Entonces esta reacción va a necesitar calor. Entonces estas reacciones pueden manifestarse que el beaker o el recipiente se enfríe. Ustedes miran formación de gotas condensadas, o si ustedes lo tocan está frío. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que acá está el medio agregando energía, y por eso se llama endotérmica, o sea, hacia adentro. Entonces, miremos, las conclusiones van a ser contrarias a la anterior, porque es una reacción contraria. O sea que fíjense, pues, los productos menos estables que los reactivos. Entonces ahora, ¿cómo me va a salir el delta E? E productos menos E reactivo me va a salir positivo. En el otro me salía negativo. Ahora aquí se favorece la reacción indirecta. ¿Por qué? La regeneración de reactivos. Porque los reactivos son más estables. Entonces la reacción espontánea es la reacción que regenera a los reactivos, cosa contraria con la exotérmica. O sea que aquí me está favoreciendo la reacción inversa. Se favorece cuando se aumenta la temperatura. Como esta reacción necesita energía, si nosotros le damos más energía, se va a dar más fácilmente. La reacción es no espontánea. ¿Se dan cuenta por qué no es espontánea? Porque ustedes están generando productos menos estables. Entonces eso no lo va a favorecer la naturaleza. Bueno, luego el valor de la entalpía de formación delta H es siempre positivo, al contrario de lo que vimos con la exotérmica. Bueno, entonces, si yo entiendo una, la otra es lo contrario. Vamos a ver un diagrama de dos pasos. Miren acá, se dan cuenta que tiene dos pasos porque tiene dos picos. Ahora, esta reacción, ¿cómo es? ¿Es exotérmica o es endotérmica? Revisemos los reactivos. Acá tengo los reactivos, que es un alqueno más ácido clorhídrico, y tengo los productos, que es un alcano. Bueno, entonces ahora la energía de los productos es más baja que la de los reactivos, por lo cual quiere decir de que es exotérmica. Ahora, estos dos se dan cuenta que se lleva a cabo en dos pasos. Entonces, el primer paso, la energía de activación es desde aquí, o sea, donde están los reactivos, hasta la cúspide del primer paso. Se dan cuenta que el primer pico sería el primer paso y el segundo pico sería el segundo paso. Bueno, entonces la energía de activación es esta que está aquí señalada. Ahora, la energía de activación del segundo sería desde donde está este valle hasta la cúspide del segundo, sería esta que está acá. Entonces, ahora, ¿cuál de las dos es más alta? Pues evidentemente la energía de activación 1 es más alta.
Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir de que el primer paso es el paso lento de la reacción porque necesita más energía de activación. Y el paso rápido de la reacción es el segundo paso porque necesita poca energía de activación. ¿Qué quiere decir? La primera es lenta y la segunda es rápida. ¿Ok? Bueno, entonces aquí otra cosa importante es de que tiene en las cúspides, tiene los estados de transición. O sea que como tiene dos picos, tiene dos estados de transición. El estado de transición B y el estado de transición D. Bueno, ahora también como tiene dos picos, se me formó un valle. Este es el valle. Este valle es el punto C. Bueno, este valle, ¿qué va a ser? Estos valles van a ser los intermediarios. ¿Ok? En los valles van a estar los intermediarios. Bueno, entonces ahora, luego, yo tengo que esta reacción, se dan cuenta que este F es la diferencia de energía entre los reactivos y los productos. Esta es la energía que va a calentar el exterior, ¿verdad? Porque esta energía es la que debe perderse para que la energía de estos reactivos pase a la energía de los productos. Bueno, entonces ahora vamos a sacar varias conclusiones. Entonces ahora sabemos que la reacción es exotérmica, que está en dos pasos, que tiene dos estados de transición, que tiene un estado intermediario, que en este caso es un carbocatión, que el primer paso es el paso lento de la reacción y que el segundo es el paso rápido de la reacción. Bueno, entonces miren, pues ahorita les voy a poner un ejemplo acá. Entonces les voy a poner un ejemplo. Acá tengo los reactivos. Acá tengo los reactivos y acá tengo los productos. Bueno, entonces ahora se dan cuenta, si yo les pregunto en el examen, bueno, ¿cuántos pasos se lleva a esta? Entonces acá tengo que ver los picos, ¿va, jóvenes? Entonces cumplimos, ¿verdad? Acá tengo 1, 2, 3 y 4. O sea que se va a llevar en 4 pasos. Bueno, ahora les pregunto, ¿cuántos intermediarios tiene? Bueno, entonces vamos a ver los intermediarios. Sería 1, 2 y 3. Tiene 3 intermediarios. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos estados de transición tiene? Entonces, serían las cúspides 1, 2, 3 y 4. Entonces, tiene 4 estados de transición. Bueno, entonces ahora se dan cuenta que esta reacción es exotérmica o es endotérmica. Los reactivos son menos estables que los productos, entonces es exo. ¿Es espontánea? Es espontánea. Ahora, ¿cuál es el paso lento de la reacción? Ahora tenemos que medir la altura EA. Entonces ahorita vamos a medir la altura EA. Entonces en este caso se dan cuenta que tengo la EA1. Ahora aquí tengo la EA2. Acá tengo la EA3 y acá tengo la EA4. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un cambito aquí para que no me salga tan complicado esto. Y entonces la vamos a hacer así. Bueno, entonces ahora tenemos la EA4. Entonces ahora decimos cuál es el paso lento de la reacción. Se dan cuenta que esta evidentemente es la más alta de todas. Entonces, paso lento, el paso 1. Ahora, ¿cuál sería el paso rápido? Se dan cuenta que sería el 2. Ven acá, es más grande, y con eso por eso tenía casi igual, es más grande, es más pequeño que este. Entonces, ese es el paso lento. Y el paso rápido sería el paso 2, porque es el que tiene menor energía de activación.
Bueno, entonces eso es lo que ustedes tendrían que ver. Si los productos están acá arriba, entonces esta sería una reacción endotérmica. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería lo que se les puede preguntar en el examen. Espero que les haya quedado claro. Vamos a ya casi terminando la clase, jóvenes. Vamos a ver unas conclusiones de esto y ahí creo que nos vamos a quedar. Bueno, entonces vamos a ver las conclusiones. Primero, el número de picos del diagrama indica el número de pasos que tiene la reacción. Tiene 20 picos, 20 pasos. Tiene 10, 10 pasos. El número de intermediarios será igual al número de picos menos 1. Entonces, si yo tengo 5 pasos, voy a tener 4 intermediarios. Luego, la energía de activación EA más alta será el paso más lento de la reacción. Por lo general es la primera etapa, pero puede existir excepciones. La energía de activación más baja va a ser la energía de activación que sea más pequeña. ¿Ok? Bueno, entonces los estados de transición son igualmente o son iguales al número de picos porque están en la cúspide. Entonces eso sería lo que correspondería a la clase número 11 del curso de química orgánica sección única, segundo semestre vespertina de la Facultad de Agronomía. Mi nombre es Walter de la Roca, número de registro 2012-0176. Y ahí nos quedamos en la clase número 11 y en la clase número 12 vamos a ver los intermediarios. Muchas gracias por su atención. Esperemos que se resuelva el problema del fraude y que se puedan realizar de nuevo las elecciones. Siempre necesitamos una universidad autónoma y pública. Nos vemos.